Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más, yo en mi canal, Johanna en la comunidad. Gracias a todos por el apoyo que me dan a este canal, a todos los programas, a todos los videos que estamos subiendo de la sociedad, problemáticas que acontecen en la sociedad y que este canal trata de hacerlas visibles. El día de hoy tenemos un programa muy importante denominado La rehabilitación de drogas funciona. Por tal motivo tenemos aquí al psicólogo Líder Tutibén, quien nos va a estar orientando sobre esta rehabilitación en las personas dependientes de sustancias. Así también tenemos al misionero de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, el hermano David Cachipuya, quien también desde su perspectiva va a estar informándonos, orientándonos cómo trabajar con las personas que están dependientes de sustancias. Le damos la bienvenida al psicólogo Líder Tutibén y también al hermano David Carchipuya. Muy buenas tardes, gracias por este momento. Me queda en decirles que continúen con este proyecto y gustoso en participar cuando se lo requieren. Hermano David. Bueno, de mi parte es una bendición. Saludos a todos en nombre de Jesús. Es una bendición para mí el poder estar aquí y ser parte de este programa que yo creo que va a ser de mucha bendición. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Ahora sí, nos quedamos con la persona quien nos va a contar su historia de vida, la señorita Cristina Bravo, quien ha pasado por momentos difíciles en su vida a su corta edad y quien está al lado de su papá, que también como familiar la ha estado apoyando en este proceso. Cristina puede encender su micrófono, saludar a la audiencia y contar su historia de vida. Sí, claro, mis buenas tardes con todos. Bueno, mi historia comienza desde que tuve 11 años. Simplemente antes de que yo llegara al consumo de drogas, tuve un proceso antes de llegar a eso. Caí lo que era en la depresión, en tratar de por lo menos ingresar a un grupo, porque yo era de las chicas, de las personas que era muy aislada, era muy carente afectiva, muy tímida, también sufría de mucho bullying. Entonces comencé a hacerme una persona demasiado aislada del mundo, pero a la misma vez quería pertenecer a un grupo, porque quería ser aceptada, quería que las personas me miraran de otra perspectiva, porque yo pensaba que todo el mundo me odiaba, no me querían cerca, o simplemente eh, tenía una mala referencia de mí. Entonces, por el hecho de querer permanecer a un grupo, comencé a juntarme con personas que no tenía, que personas que no eran muy buenas, personas que eran, que no eran malas, pero que habían tomado una mala decisión en su vida. Entonces comencé a cortarme también, comencé a hacer muchas cosas, muchos cambios antes de llegar a las drogas. Comencé a ser muy agresiva, pero a la misma vez era muy deprimida. Entonces, cuando yo caí en un círculo vicioso que comencé con la marihuana, que era algo que todo el mundo decía que no me hacía daño, que muchas personas lo hacían y que no tenía nada de malo hacerlo, porque simplemente es algo que todo el mundo lo hace. Entonces me fue gustando hasta que me dar cuenta de que cada vez que yo consumía más, más me iba ingresando al mundo, más iba cayendo más bajo, porque todo es un proceso en el consumo de drogas. Al principio, todo el mundo te la regala, todo el mundo te vende un mundo maravilloso en el consumo de drogas, hasta que tú ya después te das cuenta que no tiene nada de bonito. Ya empiezas a hacer muchas cosas, como por ejemplo, tener que vender tus cosas para poder conseguir, comienzas a robar, comienzas a vender. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé a vender, comencé a robar, comencé a mentir mucho a mis padres, comencé a llevármele las cosas a ellos. Entonces,
son cosas que ahora a mí, que yo me arrepiento muchísimo y nunca me voy a cansar de pedirles disculpas a ellos, de estar arrepentida y a la vez de estar orgullosa de lo que soy hoy en día. Es muy difícil salir de ese mundo, pero no es imposible. Gracias a Dios, tuve, sí, más de un ángel en el camino, más de una ayuda tuve, porque mi recuperación tuvo varias partes. Tuve internada 6 veces, tuve varios psicólogos, tuve también ayuda espiritual, pero nunca decidí cambiar mi vida porque según yo lo tenía controlado, según yo estaba bien, pero cada vez que yo me veía ya deteriorada, mis papás también se iban consumiendo poco a poco, me comencé a dar cuenta de que necesitaba ayuda, pero no la quería pedir, ¿ya? Entonces, hasta que ya hubo un punto de que mis papás tomaron la decisión, porque como les cuento, yo nunca la iba a tomar. Yo ya había llegado a un punto tan crítico de que ya me había ido de la casa, ya estaba vendiendo, estaba robando. Entonces, mis papás lo que hicieron fue capturarme y llevarme a una clínica de recuperación. Al principio, como es normal, los odié, les critiqué tanto que me hayan llevado, les dije cosas horribles, pero hoy en día se lo agradezco porque gracias a esa decisión que ellos tomaron, esa fortaleza que tuvieron ellos, mi mamá que era muy entregada a Dios, mi papá también, yo hoy en día, gracias a Dios, tengo ya mañana 4 años en recuperación y es muy difícil hasta el día de hoy. Es verdad, dejé de consumir, pero tengo que seguir con lo que eran los trastornos de conducta, como que era eso, como el mentir, el manipular, el engañar, porque eso uno lo sigue teniendo, yo lo sigo teniendo y son cosas que tengo que ir cambiando. Gracias a Dios no perdí mi familia, pero perdí muchas cosas en el pasado, que hoy en día simplemente es verdad, no, a veces cosas que ya no las puedo recuperar, pero puedo ir obteniendo mejores cosas. Le doy gracias a Dios porque estoy bien, estoy sana, ya tengo un hijo y ahora puedo ser un testimonio para muchas personas de que sí se puede salir de eso, de que sí se puede cambiar. Es difícil, la verdadera lucha empieza en la calle, no en una clínica. En una clínica simplemente te dan herramientas de cómo tú puedes hacer afuera, porque afuera es la verdadera batalla, afuera es la verdadera lucha, pero nada se puede hacer sin Dios y sin tu familia y sin tu fuerza de voluntad. Es lo único. Si tú no tienes nada de esas cosas, no vas a poder salir adelante porque es lo que más necesitas. A Dios, a tu familia y a tu fortaleza y tu decisión. Al principio lo quería hacer por mí, lo empecé haciendo por mi sobrina. Ya después uno lo comienza a hacer por uno mismo porque al principio yo misma no me quería. El amor propio va poco a poco porque el consumo tiene varias etapas, la de negación, la de aceptación y la de cambio. Entonces yo estuve en mi última clínica 1 año y todavía me falta mucho. 4 años no es nada para toda mi vida y es algo que yo recuerdo mi pasado y no lo recuerdo con odio, pero sí como una enseñanza de vida para todo lo que quiero dar a conocer. Las drogas no son buenas, el alcohol tampoco es bueno, pero son cosas de que si uno quiere que la sociedad vea que estamos mal, uno tiene que empezar por uno mismo y por el cambio. Yo, gracias a Dios, tengo ya 4 años y sigo luchando, sigo en pie y esto es para largo. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por su testimonio, como usted lo manifiesta. Ahora sí, eso es lo que usted vivió. Vamos a escuchar a su papito. ¿Cómo vivió su papá, su mamá? Como usted dice, su familia tuvo que tener fortaleza para llevarla a una clínica de rehabilitación.
Muchas gracias, buenas tardes, bueno, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Ángel Bravo Zambrano y bueno, esta es una experiencia que la verdad que nunca pensé pasarla, vivirla. Es algo que a nadie se lo deseo, ni al peor enemigo. Es una lucha de todos los días que la verdad que no quisiera que nadie la pase. La lucha, bueno, con ella hay que estar allí, hay que estar siempre juntos, ayudarla en todo, se puede decir, darle, se puede decir consejo y al mismo tiempo darle fortaleza pues, y siempre poner también mano dura, porque si usted le da todo lo que ella desea, pues no va a llegar a nada bueno. Siempre hay que estar con la mano firme, se puede decir. ¿Qué pasa? Y bueno, pues lo que vivimos en esos años fueron duros. ¿Qué le puedo decir? Terrible, fue terrible porque uno no duerme, no descansa de andarla buscando por todos lados porque ella se desaparecía de la casa. Y eso pues siempre de la mano de Dios es lo primero, la mano de Dios para salir adelante y ayudarla en todo. Yo creo que es lo principal, estar ahí y con la fortaleza de siempre y estar junto como familia. Y eso, creo que yo soy de pocas palabras. Ella me conoce y siempre, bueno, yo sé que, y le he dicho siempre que siempre estaré ahí, estaremos ahí para ayudarla en lo que se pueda. Y con este nuevo, se puede decir, camino que tiene, pues tiene un bebito, yo le dije que sería la fortaleza, le puede decir, el empuje para que ella encuentre un nuevo camino. Y yo creo que el niño la va a ayudar a terminar de cambiar, se puede decir, encontrar el camino que debe llevar. Ya ella es grande, es adulta y tiene que, ella estuvo ya en la calle, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pues en este caso, Dios le ha dado la oportunidad de continuar. Eso es todo lo que me sale de la mente ahora y bueno, pues para quien les sirva estos consejos, pues a los papás o mamás de cualquier chico, pues lo que sí le puedo decir que es duro que tienen que llenarse de valor, de fuerza y sacarlo adelante, unirse como familia. Aunque es duro, pero uno puede salir de eso. En las drogas te atrapan tanto de que tú ya dejas de comer, de bañarte, porque las drogas te controlan. Uno ya vive para consumir y consume para vivir. O sea, simplemente para eso uno vive. Yo ya no era yo era manejada ya por una sustancia que simplemente, si yo no la tenía, yo me volvía una persona totalmente diferente, una persona agresiva, no era yo. Entonces, hice muchas cosas bajo los efectos de las drogas que yo hoy en día me arrepiento porque yo digo, chuzo, o sea, si yo en mis 5 sentidos usted me dice que haga algo como eso, yo digo, ¿sabes qué? No lo pienso hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, bajo esa sustancia, uno hace cualquier cosa, tan solo por obtenerla, por seguir siendo parte de ese grupo. Entonces, no vine nada bueno con las drogas. A mí me trajo sobredosis. Gracias a eso, hoy en día tengo daños muy fuertes físicamente y salud, mentalmente también. Entonces, simplemente decir que nada, o sea, el consumo de drogas no te trae nada bueno. La felicidad, la supuesta felicidad es momentánea, ya, no te da más que dolor y sufrimiento mucho después. Así que eso, simplemente que pueden hacer un cambio y que no se den por vencidos, que la lucha es diaria, nada más. Gracias, Cristina, su papá también por ser esa fortaleza con usted, como él manifestó. Es terrible para los familiares, pero sin embargo, él se mantuvo ahí.
Hay casos de varones también y que la familia siempre lucha, pero en algún momento se olvidan, se decepcionan de estas conductas y ellos se van a la calle. Entonces, hay casos y casos. Eso lo vamos a hablar con el psicólogo líder Cutibén. Él nos va a explicar cuál es la importancia de las terapias psicológicas dentro de una infraestructura. Ya tengo un espacio, me encuentro dentro de una clínica de rehabilitación. ¿Cuál es la importancia de estas terapias para que este individuo que está pasando un proceso pueda levantarse, psicólogo? Oriéntenos ahí. Bueno, algunos aspectos básicos. Es necesario identificar que la terapia es una forma de encontrar una solución a un problema determinado. Nosotros encontramos como psicólogos, porque una cosa como base psicológica y otra cosa como base terapéutica. Los psicólogos como terapeutas tienen un gran punto de referencia. Primero, considerar que un ser humano tiene un proceso evolutivo y que se ha estancado. Por ejemplo, en este proceso al escuchar y a escuchar muchas situaciones similares, muchos han quedado en una etapa de niños y adolescentes. Y de pronto esas conductas no les llevan a asumir responsabilidades. Estoy hablando que es necesario como proceso de intervención, porque pueden ser coterapeutas los propios padres. A eso me refiero. Bien, es decir, si en un hogar a una persona de 22 años la tratamos como una niña de 10 años, estamos afectando su proceso evolutivo. Ahora, sabemos que los niños y los adolescentes también tienen sus formas de demostrar su incomodidad o inconformidad. Cuando son pequeños arman de pronto el llanto, el grito, y comienzan a bajar las notas y todo lo demás, cada uno con su sintomatología. Bien, y cuando digo sintomatología, aquí estamos hablando de una sintomatología específica, que es la dependencia de cualquier sustancia. Como un primer punto, considerar que la parte terapéutica no solamente la hace el psicólogo, no la hace otros profesionales, la hace el propio padre como un coterapeuta. Ahora, ¿cuál es la visión? Y nuevamente repito, es sacar a esa persona, muy bien, de la edad que aparentemente cree tener para que asuma la edad que es. Si yo tengo una persona de 22 años, debo tratarla como 22 años. Ahora, hay algo interesante aquí. Muchos no van a querer asumir su responsabilidad, o lo que le llamamos en este caso, su independencia. Buscarán sus formas para seguir siendo dependientes. Cuando hablo de dependencia, no solamente hablo del consumo de drogas, sino dependiente todavía de padres, que todavía los van a tratar como niños y van a asumir conductas como tal. La parte de la institucionalización debe tener claro que en las instituciones debe haber normas y consecuencias. Sigo mencionando lo mismo. ¿Por qué lo sigo mencionando? Porque en los casos es lo mismo. Cada cual cumple su rol. Si tengo una hija y tiene una responsabilidad, o tengo un hijo y tiene una responsabilidad, tiene que asumirse con las normas del hogar. Muchos hijos no quieren hacerla, se van del hogar y bueno, buscarán sus formas de solución. Creo que en los hogares deben estar bien establecidos como las instituciones terapéuticas, porque si no están, van a ser solamente instituciones de paso, donde los jóvenes con sus conductas llegará algún momento que nuevamente quieran estar en las instituciones de paso. Atención. Otra parte interesante que me pareció importante la reflexión es el contexto social. La sociedad establece muy bien lo que en otras no era permitido, lo comienza a naturalizar. Ahora, eso es interesante porque la sociedad está siendo muy flexible con determinadas conductas. Y la sociedad no solamente es la afuera, somos todos los que estamos aquí incluidos y somos corresponsables. Ahora, vamos considerando nuevamente. Cuando a mí me dice alguien que está en proceso de cambio, yo le digo básico. Los procesos de cambio se manejan en cuestiones no solamente de pensamientos, sino de acciones. Es decir, si yo tengo 22 años, con 22 años tengo que tener dos líneas. Estudio o trabajo, o puedo estar estudiando y trabajando. Cuando una persona quiere tener muestras de cambio, me lo da de una otra manera, o estudio o trabajo. Yo hablo de un adulto. Y cuando de pronto soy un padre de familia, debo asumirme como padre. No que otro cumpla el rol de padre por mí.
porque al fin y al cabo estarías asumiendo un grado de irresponsabilidad. Yo digo de una otra manera y con temor y con todo respeto y gracias por compartir esa experiencia, pero mi punto de vista es un punto de vista de pronto un poco complejo, pero creo que de una otra manera las situaciones de cambio tienen que ver con el contexto. El contexto mismo permite que se genere nuevamente la dependencia en cualquier momento y encontremos manipuladores que en algún momento me digan que si no hago lo que pero que ellos quieren, van a terminar consumiendo nuevamente. Caramba, ese es el punto de reflexión para los aspectos terapéuticos donde todos trabajemos en forma general y hablemos en la misma forma a nivel de normas y consecuencias. Algo adicional al respecto. ¿Cuán importante puede ser la terapia? Miren, si yo voy al médico me da mi pastillita. Si voy al psicólogo, cada cual con su forma de ver óptica y a dar muchos modelos para poder resolver. Cuando nosotros intervenimos, lo que nos interesa son dos cosas. Un cambio y que ese cambio perdure. Porque si no, con todo respeto, claro que hay terapias que no causan iatrogenia, es decir, que no afectan al usuario, al cliente. Pero sí es necesario que nos interese el cambio en forma inmediata y que permanezca en el tiempo. Entonces, sí creo que es un cambio realmente de modelos y de formas de abordar la problemática, porque hoy nos están envolviendo con otra situación y estamos perdiendo el rumbo exacto. ¿Qué significa esto? Y con esto voy culminando. A nivel de sociedad, tener muy claro que los aspectos conductuales de los adolescentes no podemos naturalizarlos, que porque de pronto es una moda el consumir, nosotros sociedad tenemos que aceptarlo. Muy bien, porque si no los jóvenes muestran sus grados de rebeldía. Dos, si la misma sociedad me establece que un adolescente muy bien debe de estudiar igual que un niño, igual que un adulto, y cuando ya comience de pronto a estudiar va a comenzar a trabajar. La sociedad debe ver con claridad que estudias o trabajas, o estudias y trabajas, pero la gente debe ser productiva. Tres, cualquier sintomatología, porque unos harán, con todo respeto, escuchen lo que menciono en este momento, unos cogerán de pronto la depresión, otros escogerán la locura, otros escogerán la prostitución, otros escogerán el consumo de drogas. Cada una de ellas con la magnitud de ¿qué? De hacer tambalear al sistema para que el sistema no imponga lo que debe de imponer. ¿Qué es lo que debe imponer? Que los niños, adolescentes y adultos sean responsables, porque a lo que a nosotros nos interesa es que comienzan a ser independientes y no que se genere dependencia nuestra para toda la vida. Entonces es un punto de referencia en esa parte que me parece importante la reflexión. Muchas gracias, psicólogo. Ahora sí, escuchamos al hermano David desde su perspectiva y cristiana, le podría manifestar así, o desde la perspectiva espiritual, usted nos puede orientar cómo actuar o cómo influye la iglesia en las personas que se encuentran en una clínica de rehabilitación. Bueno, Dios los bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Nosotros creemos que el Evangelio tiene un impacto muy tremendo, podríamos explicarlo así, muy glorioso, debido a que la palabra del Señor mismo lo dice en Romanos 1:16, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, yo se podría decir en este momento que no solamente hablamos lo que leemos o lo que hemos estudiado, sino también lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Entonces, en el área espiritual, yo creo y estoy seguro que el Evangelio o la iglesia, nosotros tratamos de darle a conocer al ser humano la importancia que es de depender de Dios y la ayuda que podemos lograr si nosotros comenzamos a depender de Dios. eh, Nosotros podríamos encontrar un resultado total, ¿sí? No hablemos solamente de las drogas, porque aquí el psicólogo estaba hablando y tiene mucha razón, porque hay tantos problemas sociales hoy en día como la prostitución, el alcoholismo y muchos otros, ¿no? Entonces, cuando Dios actúa por medio del evangelio en el ser humano,
suceden cosas maravillosas y hay una transformación del hombre. Pero para que esto suceda, el ser humano necesita comenzar a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír no cualquier cosa. Es necesario, son necesarias muchas charlas, es necesario que el ser humano comience a recibir consejos. Es bueno eso, no es malo, pero sobre todo escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce fe, y la fe es la que produce una transformación en el hombre. ¿Sí? Porque hoy en día el ser humano se sumerge en diferentes adicciones debido a que comienza a decaer su fe. Ya no comienza a creer ni en él mismo, ya no comienza a creer en su familia por causa de los problemas, por causa de tantas cosas que se presentan en esta vida. Y muchas de las veces esas son las situaciones que lo sumergen o los llevan a sumergirse en adicciones como estas. Entonces, cuando el ser humano comienza a alimentar su vida espiritual, comienza a aumentar su fe, ¿sí? Y por lo tanto, esa persona comienza a creer que sí se puede, comienza a creer en él mismo y sobre todo en Dios. Un versículo de la palabra del Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, en Jesucristo, no se pierda. Cuando dice su palabra, no se pierda, da a entender que en este camino de la vida nos vamos a encontrar con un sinnúmero de cosas, ¿sí? Y el ser humano muchas de las veces somos propensos a extraviarnos, a caer en tantas situaciones. Entonces, pero para que no nos suceda esto, necesitamos comenzar a poner nuestra confianza en Dios y a buscar un poco más de Dios. ¿Sí? Eso es lo que yo les podría decir en el sentido espiritual, que el Señor está dispuesto hoy en día, y le doy las gracias a estos programas que se realizan, porque el Señor está dispuesto a ayudar al ser humano, pero se necesita que el ser humano le abra las puertas del corazón. Y no solamente hablemos de las personas que tienen este tipo de problemas, sino necesitamos, nuestro deseo es comenzar a actuar desde ya con las personas que aún no lo tienen, porque en esta vida estamos y no sabemos con qué cosas nos podemos llegar a encontrar en el transcurso de la vida. Lamentablemente les comunico, y con esto voy concluyendo, que he conocido a muchas personas, niños, adolescentes, y algunos jóvenes, a los cuales en el transcurso de los años le hemos venido hablando, pero no ha habido esa oportunidad para que aquellos jóvenes o aquellos adolescentes le abran la puerta del corazón a Dios, y luego me los he topado y lamentablemente me los he topado, me los he encontrado en una situación tan triste y lamentable, metidos en situaciones como las que estamos tratando en esta tarde. ¿Sí? Entonces, pero también he tenido la bendición de poder encontrarme a jóvenes que le han abierto la puerta de su corazón a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que el ser humano le abra las puertas de su corazón para poderlo ayudar, porque en este mundo, y yo creo que todos los que están escuchando esto somos testigos que en este mundo hay tantas cosas. La maldad está gobernando prácticamente en el mundo. ¿Sí? Hay mucha corrupción, mucha maldad, tantos asesinatos, tantos problemas, y pareciera como que fuéramos de mal en peor. Y esa es la situación actual, no solamente del cantón, sino del mundo entero. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros abrirle la puerta del corazón a Dios para que Él nos ayude. Y la Biblia dice que Él tiene todo el poder y la autoridad para poder hacerlo. Y cuando Él actúa en la vida del ser humano, hay un cambio, no un cambio, se podría decir, temporal, sino un cambio permanente. ¿Sí? Ya no va a ser necesario, se podría decir, yo no puedo estar en aquel lugar porque tengo miedo a recaer, o ya no puedo acudir con tales personas, ya no me puedo mezclar con tales personas. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a hacer un cambio, y una transformación es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Dice la Biblia que Él es el que da un nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces eso es lo que hoy en día el ser humano necesita, nacer de nuevo, que sus pensamientos sean renovados, que su vida sea renovada, restaurada por completo. Y cuando el ser humano llegue a ese estado, ya no va a tener miedo a nuevamente recaer. ¿Por qué razón? Porque ya esa influencia de afuera ya no va a tener tanto poder en la persona. Bueno, eso es lo que yo puedo decir, acotar en esta tarde a cada uno de ustedes en el sentido espiritual.
yo creo que es lo más importante, porque el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. A veces solamente alimentamos lo que es el cuerpo, lo que podemos ver, ¿no? Pero el área espiritual, el alma, a veces como que lo olvidamos, y ese es un grave error que el ser humano hoy en día está cometiendo. Entonces, la única manera para poder alimentar el alma y el espíritu es por medio de la palabra de Dios, buscando de Dios, y Dios se encargará de lo demás. Muchísimas gracias, hermano David, por toda la orientación que nos ha dado. Ahí lo hemos escuchado a él. La dependencia tiene que ser solamente de Dios para fortalecernos. Y también hemos escuchado al psicólogo líder Cutibén, quien él nos manifiesta que en nuestra primera institución, el hogar, normas y consecuencias para ir formando al ser humano, ¿verdad? Entonces, nosotros como sociedad tenemos que emplear aquellos tips que nos dan cada una de estas personas profesionales, y más que nada porque han trabajado con personas dependientes de droga. Cristina, muchísimas gracias por contar su testimonio aquí en mi canal. A todos ustedes, panelistas, muchísimas gracias, y a todos los que están dando el apoyo en mi canal de YouTube, con un like, con un comentario, muchas gracias, porque poco a poco vamos creciendo, y más que nada que este programa muestra casos reales. Hemos tenido resultados con casos sociales, y siempre queremos es que la sociedad tenga otro conocimiento. De pronto alguna persona ve algún familiar de un hijo dependiente de droga, observa este programa y puede tener otras herramientas para ayudar a su familiar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por el testimonio, Cristina, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Bye. Muchas gracias. Pasen bien.